Hola colegas, bienvenidos a Salud Coach. Si el contenido les sirve, suscríbanse porque aquí hablamos de medicina clara, directa y basada en evidencia. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental en psiquiatría, el trastorno bipolar. Vamos a ver qué es la manía, la hipomanía y la depresión mayor según el DSM-5. ¿Cómo se diagnostica el bipolar 1? Y 2. ¿Cuáles son las dificultades reales del diagnóstico? El riesgo suicida, el rol de los tratamientos psicosociales, el tratamiento farmacológico completo y finalmente cómo se maneja en niños, adolescentes y adultos mayores, más todo lo relacionado con laboratorios y monitoreo de seguridad. Manía. Un episodio maníaco requiere al menos una semana de ánimo claramente elevado, expansivo o muy irritable, junto con un aumento anormal de energía o actividad. Durante ese periodo deben aparecer 3 síntomas o 4 si el ánimo es solo irritable, como grandiosidad, disminución de la necesidad de dormir, habla excesiva, pensamientos acelerados, distracción, aumento de la actividad o agitación o conductas impulsivas de alto riesgo. La clave de la manía es que interfiere gravemente con la vida. Puede causar pérdida del funcionamiento, necesidad de hospitalización o psicosis. Si hay psicosis, es manía automáticamente. Y algo muy importante, la manía no debe ser causada por sustancias ni por una condición médica. Pero si los síntomas empiezan con un antidepresivo y persisten cuando el fármaco ya se eliminó, eso sí cuenta como manía real. Ahora hablemos de hipomanía. La hipomanía tiene los mismos síntomas, pero es más corta, menos intensa y no destruye el funcionamiento. Dura al menos 4 días, no hay hospitalización, no hay psicosis. Los cambios son claros y observables, pero no devastadores. Y tampoco debe ser explicada por sustancias. Ahora, episodio depresivo mayor. Un episodio depresivo mayor exige 5 síntomas durante 2 semanas, incluyendo ánimo deprimido o pérdida de interés o placer. Además, pueden aparecer alteraciones del apetito, del sueño, fatiga, culpa patológica, lentitud psicomotora, problemas de concentración o pensamientos suicidas. Debe causar un deterioro clínicamente significativo y no ser explicado por sustancias o enfermedades. El DSM-5 aclara que en contextos de duelo, el clínico debe diferenciar la reacción normal de un episodio depresivo real. Ahora hablemos de diagnóstico de trastorno bipolar 1. El bipolar 1 se diagnostica cuando la persona ha tenido al menos un episodio maníaco completo. No importa si además tuvo hipomanías o depresiones. Una sola manía basta para hacer el diagnóstico. Ese episodio no debe explicarse por trastornos del espectro de la esquizofrenia. Diagnóstico de trastorno bipolar 2. El bipolar 2 se diagnostica cuando existe al menos una hipomanía, al menos una depresión mayor y nunca ha existido una manía. Los episodios son exactamente los mismos que ya definimos. Lo que cambia es la combinación clínica. Epidemiología. El trastorno bipolar es crónico e invalidante. Suele comenzar en la adolescencia tardía o adultez joven. La edad promedio de inicio es de 25 años. A nivel mundial, el bipolar 1 es de 0.6%, el bipolar 2 es de 0.4%. El espectro subumbral es de 1.4%. En conjunto, el espectro bipolar no es raro. Dificultades diagnósticas. El diagnóstico suele retrasarse muchos años porque la mayoría consulta solo por depresión. Las hipomanías no se reconocen como patológicas. Los síntomas se confunden con otros trastornos. El error más frecuente es diagnosticar trastorno depresivo mayor unipolar. Existen banderas rojas que deben hacer sospechar bipolaridad. Inicio de depresión antes de los 25 años, muchas recurrencias, historia familiar de bipolaridad, síntomas psicóticos,
agitación psicomotora, síntomas atípicos como hipersomnia e hiperfagia, depresión o psicosis postparto, intentos suicidas, manía inducida por antidepresivos. También se confunde con trastornos de ansiedad, esquizofrenia, trastornos de personalidad y consumo de sustancias. Y cuidado, también existe sobrediagnóstico, sobre todo en trastorno límite de la personalidad, TDAH y consumo de sustancias. Los cuestionarios de tamizaje ayudan poco. El diagnóstico real requiere historia clínica detallada, información familiar y a veces registro diario del estado de ánimo. Riesgo suicida. El suicidio es una de las principales causas de muerte en el trastorno bipolar. A nivel mundial, 43% presenta ideación suicida, 21% ha hecho un plan, 16% ha intentado suicidarse. Las hospitalizaciones son periodos de altísimos riesgos. Factores de riesgo para intento: sexo femenino, inicio temprano, depresión como primer episodio, historia familiar de suicidio, intentos previos, ansiedad, consumo de sustancias, trastorno límite. Factores asociados a muerte por suicidio: sexo masculino e historia familiar de suicidio. El litio reduce de forma clara el riesgo suicida. Tratamientos psicosociales. Los fármacos son la base, pero la psicoterapia es esencial. Primera línea, psicoeducación. Segunda línea, TCC y terapia familiar. Tercera línea, terapia del ritmo social e intervenciones entre pares. Ahora hablemos de tratamiento farmacológico de la manía aguda. Primero, siempre se evalúa riesgo, adherencia, comorbilidades y consumo de sustancias. Se suspenden antidepresivos si hay manía. Se reduce cafeína, estimulantes y alcohol. Como tratamiento inicial se puede usar monoterapia con litio, quetiapina, divalproato, azenapina, aripiprazol, paliperidona, risperidona o cariprazina, o una combinación con litio o divalproato. Si no hay respuesta en 2 semanas, se optimiza dosis, se revisa adherencia y consumo y luego se cambia a otro esquema de primera línea. Si todo falla, se usan opciones de segunda línea como olanzapina, carbamazepina, ciprasidona, haloperidol o TEC. Como tercera línea, clozapina, combinaciones con carbamazepina, RTMS, tamoxifeno. La evidencia muestra que con la combinación estabilizador más antipsicótico es más eficaz que la monoterapia. Depresión bipolar 1, primera línea, quetiapina, lurasidona más litio o divalproato, litio, lamotrigina, cariprazina o lurasidona adyuvante. Segunda línea, divalproato ISRS o bupropión como adyuvantes, TS, olanzapina, fluoxetina, lumateperona. Tercera línea, aripiprazol, modafinilo, ketamina IV, pramipexol, RTMS y otros como adyuvantes. Los antidepresivos nunca deben usarse solos en bipolar 1, deben suspenderse si aparecen signos de manía. Tratamiento de mantenimiento bipolar 1. Primera línea, litio, quetiapina, divalproato, lamotrigina, azenapina y aripiprazol. También combinaciones como quetiapina, litio o aripiprazol más divalproato. Segunda y tercera línea incluyen olanzapina, risperidona de acción prolongada, carbamazepina, paliperidona, clozapina, gabapentina. No recomendados son antidepresivos tricíclicos y perfenacina. Trastorno bipolar 2. La hipomanía significativa se trata igual que la manía. Litio, divalproato o antipsicóticos atípicos. La depresión bipolar 2 tiene como primera línea solo quetiapina. Segunda línea, litio, lamotrigina, sertralina o venlafaxina. La TSC también es una opción. En mantenimiento, quetiapina, litio y lamotrigina son primera línea. Niños y adolescentes. El diagnóstico usa los mismos criterios que en adultos, pero se debe diferenciar de irritabilidad crónica, manía. Damos litio, risperidona, aripiprazol, azenapina y quetiapina. En depresión, lurasidona como primera línea, litio y lamotrigina como segunda. Mantenimiento, litio, divalproato y aripiprazol.
TDAH se puede tratar con estimulantes solo si el paciente está estabilizado. Adultos mayores. La mayoría debutó antes de los 50 años. Tienen más depresión y deterioro cognitivo, menos manía. En manía damos litio o divalproato, en depresión quetiapina o lurasidona. Alternativas son litio o lamotrigina. En mantenimiento, litio, lamotrigina o divalproato. Laboratorios y seguridad. Antes de iniciar el tratamiento se solicitan hemograma, glucosa, perfil lipídico, electrolitos, calcio, pruebas hepáticas, coagulación, orina, tóxicos en orina, creatinina, TFG, TSH, ECG si es necesario, prueba de embarazo y prolactina. Con litio, control tiroideo, renal y calcio al inicio a los 6 meses y luego anual. Con divalproato, perfil hepático y hemograma cada 3 a 6 meses el primer año. El divalproato está contraindicado en mujeres en edad fértil, salvo casos excepcionales por su alta teratogenicidad. La motrigina y carbamazepina pueden causar síndrome de Stevens-Johnson. Carbamazepina puede causar hiponatremia. Los antipsicóticos requieren control metabólico estricto. Los niveles séricos de litio son 0.8 a 1.2 en fase aguda, 0.6 a 1 en mantenimiento. El divalproato 50 a 100 microgramos por mililitro. Para concluir, el trastorno bipolar es una enfermedad compleja, crónica y con alto riesgo vital, pero perfectamente tratable cuando se diagnostica bien y se maneja con protocolos basados en evidencia. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayuda a entender mejor el trastorno bipolar desde un enfoque claro, clínico y basado en evidencia, te agradecería muchísimo que te suscribas a Salud Coach, porque vienen muchos más videos de medicina, psiquiatría, farmacología y salud real, sin humo. Déjame en los comentarios qué otros temas te gustaría que abordemos y nos vemos en el próximo video.